Bueno, buenos días, sean bienvenidos a esta tutoría número 3. Esta tutoría pues se pretende que discutamos los temas sobre lo que son integrales indefinidas, ya que en las tutorías anteriores pues se ha trabajado lo que es integral definida haciendo uso de las sumas de Riemann. Para esa tutoría, bueno, primero como primer punto, recordarles que la entrega de la segunda tarea será el 11 de noviembre y pues estar pendientes ahí con la fecha. Como siempre, recordarles que durante, durante la semana pues ustedes pueden hacer sus consultas. Disculparme ahí, los últimos días le comentaba al licenciado Calle que pues he tenido unos inconvenientes, por lo tanto en estos últimos días no pude estar pendiente de ustedes, pero le pedí al licenciado que pues pudiera eh, contestar algunas de sus interrogantes. Gracias a Dios, pues yo ya digamos que ya he mejorado mucho la situación en la que estaba pasando. Eh, bueno, vamos a trabajar o vamos a discutir algunos contenidos como son los derivadas de funciones trigonométricas inversas. También hablaremos de las primitivas de una función. Discutiremos también sobre lo que son propiedades de la integral y algunas fórmulas básicas de integración. En este caso, pues me gustaría escuchar si ustedes han tenido el tiempo o han leído o han visto lo que es el material que se ha colgado en la plataforma. No sé si me escuchan. Bueno, entonces, sí, esta tutoría estaremos trabajando lo que es el capítulo 3. Por ahí aparece un material. Yo pues mencionarles de que en todo caso, si ustedes pueden en el momento que entiendo que la gente que trabaja pues se le hace difícil estar muy pendiente de las actividades, pero les recomiendo que a medida que tengan pues digamos un tiempito, ustedes podrán ver tutoriales, podrán buscar información sobre los temas discutidos en esta tutoría, quizás no solamente en el material que aparece en la plataforma. Ustedes también pueden buscarlo en digital, simplemente escriben el tema al que se está trabajando y pues ahí verán que les aparecerá un montón de información que pues les podrá ayudar para poder comprender de manera, digamos, eficaz lo que es este tema. La, lo primero que vamos a definir es qué es una antiderivada de una función o integral indefinida. Bueno, la antiderivada pues nos da a entender de que es una función que está dada antes
de haber sido derivada. Quiere decir entonces, como definición, nosotros tenemos que una función f es una antiderivada o primitiva, que también se le llama como primitiva, de esta función en un intervalo i, siempre y cuando la derivada de esta f mayúscula sea igual a la f minúscula, que f minúscula es la función integrando. Quiere decir que esto nos dice que para todo x en y. Entonces, quiere decir que si nosotros integramos esta función, entonces obtenemos esta función. Y luego, si derivamos esta función obtenida, debemos obtener esta que está acá. Por eso es que le llamamos a la integral, le llamamos la operación inversa de la derivada. Como sabemos que cada operación matemática tiene su inversa. Podemos pensar en que la inversa de la suma es la resta, que la inversa del producto es el cociente, y de igual manera la inversa de la derivada pues es la integral, o en ese caso como le llamamos antiderivada o primitiva. Tenemos una pregunta: ¿cuáles son las derivadas de las funciones trigonométricas inversas? Quizás nosotros hemos aprendido cómo derivar funciones de algún tipo, como por ejemplo derivar el seno, coseno, la tangente, la cosecante, la cotangente, pero también existen lo que son las funciones trigonométricas inversas. Para ello yo he traído algunas, digamos, quizás, traté de buscar las más importantes para que veamos cómo están dadas esas derivadas. Primero, la derivada con respecto a x del arco sen de u, donde ese u pues es una función y estamos derivando con respecto a x, y entonces la derivada de todo esto pues va a ser u' sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Eso ya está dado, ¿verdad? Es es como una propiedad para derivar arcoseno. Como número 2 tenemos la derivada de arcos, y si nos damos cuenta, la derivada de este arcos prácticamente es la misma que la arcoseno. Este es seno, ¿verdad? Y este es coseno. Yo lo voy pronunciando tal y como lo tengo abreviado. Entonces, si nos damos cuenta, prácticamente la derivada es, digamos, prácticamente la misma. Ajá, dígame, Carlos. El arco, esto nos dice que estamos trabajando con la función inversa de seno, ARC. Por eso es que nosotros decimos arcos, es inversa del coseno, inversa del seno. Luego podemos decir, bueno, ¿y por qué en las funciones principales trigonométricas decimos que la inversa del seno es por ejemplo, la cosecante? Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que si ustedes, cuando cuando lean el material, o si ustedes tienen tiempo, podrían, como les repito, verificar digamos, en cualquier otro material, y van a ver que parece ser que arcoseno debería ser la cosecante, pero en realidad son diferentes en algunos, digamos, desde algún punto de vista, porque sí, cualquiera podría decir, ¿no? Entonces la coseno es la cosecante, pero no es la misma. Hay alguna pequeña diferencia entre las dos. Lo mismo sucede con el arcoseno. Esto no es lo mismo que tener la secante, es algo diferente.
La número 3 tenemos la arcotangente. ¿Qué es la arcotangente? Igual, ¿verdad? No, hay que aclarar, siempre aclarando. Arcoseno no es la cosecante y arcocoseno no es la secante, es algo diferente, es otra función que como se le llama a funciones inversas, entonces por eso uno tiende a confundirse y pensar de que estamos hablando de lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Bueno, entonces tenemos ahí lo que es la derivada del arcotangente, que también es la derivada de u, que ese u podemos llamarle como el argumento de la trigonométrica sobre 1 más u al cuadrado. Entonces bueno, ahí tenemos eh, tres funciones, tres derivadas de funciones trigonométricas inversas. Y la siguiente, vamos a ver, es aquí. Ahí está. El arco tangente. Quiere decir entonces que el arco tangente no es la cotangente. Si se fijan, ahí aparece también el arco cotangente de U. Y si comparamos la arco tangente con la arco tangente, nos damos cuenta de que prácticamente la derivada parece ser que fuera la misma, pero hay una diferencia. Miren, aquella es U, la derivada de u positivo, pero en este caso aparece la derivada de u negativo. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta de que no es la misma. Luego tenemos también la derivada de la arcosec, es decir, la derivada de arcosecante, que está dada por la derivada de u, que u es el argumento de la trigonométrica acá. Esta puede ser cualquier tipo de función. Eso va a ser igual a la derivada de u entre el valor absoluto de u por la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1. Esa es la derivada de la arcosecante. Es decir que ahí lo que vamos a hacer, o lo que se debe hacer, es una sustitución, ¿verdad? En este caso tendríamos que derivar esta función que aparece aquí, que está representada como u, sería lo que escribiríamos acá, y luego acá escribir el valor absoluto de la misma función esta. Luego dentro de la raíz elevar al cuadrado la función que aparece aquí, y eso siempre menos 1. Y por último tenemos la arcocosecante. La derivada de la arcocosecante prácticamente, como siempre, parece ser que estuvieran dados en pareja, porque si se fijan, la derivada del arco secante y la del arco cosecante son casi iguales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el arco secante aquí no aparece el signo menos, sino que es positivo, y en la cosecante pues es menos la derivada de u entre el valor absoluto de u por la raíz cuadrada de, perdón, aquí hay aquí solo debe ser u al cuadrado, esa x ¿cómo se llama? Se me puede más. Es u al cuadrado menos 1. No vayan a pensar que aquí también está una x. Ahí está, pero quizás es error de dedo. Y entonces, ahí tenemos prácticamente la derivada de las 6 funciones trigonométricas inversas. Las traje ahí, pensaba solo mencionarlas, pero las traje ahí ya que en algún momento cuando uno está estudiando, pues necesita ver de dónde y cómo es que sale y poder relacionarse con lo que es el material que, bueno, que está aquí en la plataforma, en este caso el video. También decirles de que ustedes pues también pueden grabar el video si ustedes gustan y luego tenerlo ahí ya en la computadora, dejarlo de una vez. Luego, después de haber visto alguna de las funciones o alguna de las derivadas de las funciones trigonométricas, tenemos que recordar lo que son algunas propiedades de las integrales. Las propiedades de las integrales también aparecen en el material como un teorema, pero siempre ustedes, les digo, pueden investigarlo en cualquier otro material, que sí, el material que está en la plataforma es con el que se está trabajando, pero
Y cualquier otro, digamos, libro de cálculo de una variable, siempre tiene los temas de seguro con diferente nomenclatura porque depende el autor que escribió el libro, pero sí, ustedes pueden investigar en otro material si sienten que el material que tenemos o que tienen en la plataforma pues no les aclara muchas dudas, pueden investigar en otro material. Las propiedades de la integral de una función, lo que nos dicen es que, por ejemplo, la derivada, perdón, la integral de una suma es simplemente separar las integrales. Es decir, que le aplicamos la integral a cada término. Si ustedes recuerdan, en las derivadas decíamos que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Y en este caso, la integral de una suma, pues no es nada más que la suma de las integrales. Y luego, pues, si recuerdan también, porque esto de integral, pues, lo que se tiene como base es la derivada. Decimos de que si usted entendió o comprendió la parte de derivada, a usted se le hace fácil lo que es resolver una integral. Porque si recuerdan también la propiedad, creo que es la número 2 de la derivada, de una potencia, nos decía que era, si la función era x a la n, entonces la derivada era n por x a la n menos 1, es decir que al exponente le estábamos restando 1. Pero en este caso no. Lo que sucede con la potencia en la integral es que si tenemos la función o la integral de x a la n, entonces en vez de restarle 1 a ese exponente le vamos a sumar 1, pero ese exponente que nos va a quedar n más 1 está, digamos, ¿cómo se llama? En ese caso estamos estábamos hablando de la propiedad de la integral. Estaba diciendo de que prácticamente así como las propiedades de la derivada, pues prácticamente las mismas propiedades son de la integral, solo que de una forma invertida, por decirlo así. Pero para ello creo que se comprenderá mejor en un ejemplo. Nos dice aplicar las reglas básicas de integración para resolver los siguientes problemas. El problema número 1 nos dice que utilizando las propiedades calcular la siguiente integral. Y la integral es integral, porque aquí ya no la vamos a leer como antiderivada y ni como primitiva, sino que nosotros simplemente vamos a leer como integral. ¿Qué integral? Pues este símbolo, esto nos dice que estamos integrando. De x pues nos dice que vamos a integrar con respecto a x. De x siempre nos indica con respecto a la variable que vamos a integrar. Por ejemplo, si este fuera, en vez de dx, fuera de z, entonces nos estaría diciendo que vamos a integrar esta función respecto a z. Por eso es importante que cuando nosotros estamos realizando una integral, no se nos olvide escribirle el diferencial, que de x, que puede ser de cualquier variable. Ahora, como se observan dentro de la integral hay digamos una suma y una resta, una combinada. Entonces, lo que sucede es que en ese caso aplicamos la propiedad de la suma y la resta. Correcto, es un ejemplo de una integral indefinida. Entonces, si observamos, dentro de la integral tenemos una suma y resta combinada. Aplicando la propiedad, lo que nosotros haremos será aplicarle esta integral por separado a cada uno de los términos. Es decir, que vamos a tener integral de 3x a la cuarta, diferencial de x, menos la integral de 5x al cuadrado de x más la integral de x, de la siguiente manera. Eso nos dice ahí,
que según el teorema, yo por eso, bueno, por eso consultaba al inicio que tanto habían revisado el material, pero de todos modos ahí está y le dan una revisada, hay que darle una medida revisada, y entonces dice que vamos a aplicar la propiedad B, que es la que ya les mencioné, en este caso la de la suma y resta combinada. Entonces al separar esa integral, nos quedará de la siguiente manera, así. Aquí tengo la integral de 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado más x diferencial de x. Pero eso entonces le aplico la propiedad B del teorema, o si no solo le aplicamos la propiedad de suma o resta, ese es el nombre, y lo que hacemos es aplicar la integral, el signo de la integral a cada término. Es decir que si aquí tengo una integral, aquí se me convirtió en tres integrales. La primera es integral de 3x a la cuarta, diferencial de x, menos la integral de 5x al cuadrado, diferencial de x, más la integral de x, diferencial de x. Luego, como ya aplicamos esa propiedad, pero entonces observamos que esta función que estamos integrando acá, hay un 3 antes de la x a la cuarta. Entonces le conocemos como una función múltiplo constante. De igual forma en esta que está aquí, 5x al cuadrado. Acá pues la constante es 1, entonces no la vemos como una múltiplo constante, sino como una simple función. Como estas son múltiplo constantes, entonces debemos aplicar la propiedad de la múltiplo constante. ¿En qué consiste la propiedad de múltiplo constante? Otra vez podemos relacionar la derivada con la integral. Cuando derivábamos una función múltiplo constante, sacábamos la constante y derivábamos la función. Entonces en este caso esto funciona de la misma forma. Vamos a sacar fuera de la integral este 3 y vamos a sacar también este 5 fuera de la integral, para luego integrar lo que sería x a la cuarta, x al cuadrado y esta x, de la siguiente forma. Bueno, ahí dice aplicamos la fórmula 5 de integración, es la que les estoy mencionando. Ahí tenemos. Bueno, esa es la integral original, ya separada, decía este 3, ya les había dicho, lo sacamos fuera de la integral, sale como una constante. Lo mismo hacemos con el 5. Y ese, como la constante es 1, pues entonces no sacamos nada, no que queda lo mismo la integral. Y luego debemos aplicar lo que es la propiedad de la potencia. Decía que en la derivada le restábamos 1 al exponente. En la integral hacemos lo contrario. En vez de restarle, le sumamos 1. Ahí por la propiedad del teorema 3.1 que aparece en el material. Entonces esa integral nos va a quedar de la siguiente forma. Esa la he reescrito nada más, y luego vamos a aplicarle lo que es la integral. Este 3 solo lo volvemos a escribir porque es la constante. Acá el detalle, vamos a integrar x a la cuarta. Entonces para integral, o la integral aplicando la propiedad de la potencia, es que al exponente que tiene la variable le sumamos 1. Es decir, que en este caso nos queda 4 más 1. Pero ese nuevo exponente que va a ser 4 más 1, también debemos escribirlo en el denominador. Es decir, que el exponente que va a tener la variable va a quedar también como denominador de esa función. Y siempre a cada integral debemos sumarle una constante, en este caso C1. Luego, con la siguiente parte, este menos 5 lo escribimos porque es la constante, y aplicamos también la potencia a este x al cuadrado. Este sería x al cuadrado, va a ser x a la 2 más 1. Y luego más 1 también lo trasladamos como denominador. Y debemos sumar otra constante. Como ya sumamos C1 en la primera,
Entonces en este caso sumamos una C2. Y más en la siguiente, esta también es una potencia. Aquí el exponente es, como no aparece, es 1. Entonces la integral va a ser x elevado a la 1 más 1. Y trasladamos también el exponente al denominador. Luego sumamos lo que es una constante, que si ya sumamos aquí la C1, aquí la C2, aquí tenemos que sumar la C3. Eso es entonces hemos integrado lo que es, sí, siempre sumamos C. C es una constante, no tiene un valor establecido. C es C. Lo que pasa es que al final, pues nosotros la respuesta no la dejamos con un C1, C2, C3, sino que tenemos que decir que toda esta C, este caso quedaría, bueno, habría que multiplicar este 3 por cada uno de estos, digamos por esta función, por esta constante, luego este 5 también lo multiplicamos por esto, y también por C al cuadrado, de tal manera que nos va a quedar así. Aquí hemos efectuado únicamente los exponentes. Tenemos x a la 4 más 1, es como que tengamos x a la 5, siempre dividido entre el exponente que es 5. Y aquí x a la 2 más, este es x a la 2 más 1, entonces ya operándolo nos queda x al cubo sobre 3. Y luego acá también, eso nos queda x al cuadrado sobre 2, y lo tenemos acá. Y ahora unimos las constantes. Fíjense lo que sucede con la constante. Acá tenemos 3. Aquí no se han sumado solo aparece el signo, no las hemos sumado porque las vamos a asociar. Aquí tenemos 3 multiplicado por C1, nos da este 3C1. Luego tenemos este menos 5 por C2, nos va a dar menos 5C2. Y acá como es 1, entonces solo va a quedar este C3 y está acá. Pero resulta que los resultados pues no los dejamos indicados con todas esas constantes, entonces debemos asumir que todas las constantes que están en este paréntesis lo vamos a representar por una única constante, y esa será C. Así de la siguiente forma. La integral, que es el integral original, va a ser igual a esto que tenemos acá. Aquí está reescrito 3 sobre 5 o 3 quintos de aquí a la quinta, menos este 5 tercios de aquí al cubo, más este es como escribir un medio, porque aquí antes de la x al cuadrado hay 1 como coeficiente, entonces nos queda un medio de x al cuadrado, más c. Ahora si se dan cuenta solo aparece una c, es decir que hemos dicho, bueno ya va a aparecer ahí, que esta c es igual a 3c1 menos 5c2 más c3. Eso se indica a continuación. Aquí está. Todas las constantes las asociamos y les damos o le asignamos una sola constante, una sola letra. Aquí. Entonces C es todo esto. Para que al final el resultado ya nos quede así. No nos quede más C1, más C2, más C3. Imagínense que hubiera, en este caso, no fueran 3 términos, sino que fueran por lo menos 7 términos. Entonces tendríamos C1, C2 hasta llegar a C7. El resultado siempre tendríamos que, tendríamos que asociar las constantes y expresarlas en una sola variable. Entonces la integral de este problema que teníamos es nada más esto. Obviamente la solución acá ustedes verán que se ve un poco quizás compleja, porque se van haciendo rellenos de que cuál propiedad se va aplicando, que vamos con la propiedad del teorema 3.1, que el literal A, o bueno, se van haciendo rellenos. Pero cuando ustedes agarran una integral y empiezan a resolverla dándole seguimiento, pues verán de que la cuestión es fácil. No, bueno, dependerá porque también el tipo de funciones, hay algunas funciones que necesitan de más atención, pero
sinceramente la integración, la base es la derivada. Si ustedes saben derivar, créanme que integrar se les va a hacer, no se les va a hacer complicado. Eso porque, repito, es la base. Y eso entonces tendríamos como resultado. En el siguiente ejemplo, porque bueno, son varios ejemplos, nos dice, bueno, aquí nos dice calcular la integral y es esta que aparece acá. Entonces la integral sí, lo que pasa es que la integral es como que nosotros estemos integrando la derivada y la convertimos a la función que estaba antes de derivar. Imagínense, por ejemplo, ustedes tienen derivar la función x, x al cuadrado, por ejemplo, y eso van a obtener ustedes que es la derivada de 2x, pero luego les dice integrar la función 2x, le van a aplicar potencia y van a decir cuál era la función cuya derivada era 2x, es decir que integramos la derivada para obtener la función. Veamos este ejemplo. Nos dan esta función a integrar. Obviamente hay una raíz y luego pues debemos reescribirla como es un binomio entre un monomio, y entonces podemos distribuirlo, cada término dividido entre el mismo denominador. Así, el primero sería x sobre la raíz de x más 1 sobre la raíz de x diferencial de x. Esto fue usando, bueno, nada más distribución. Luego resulta que en el segundo paso nos aparece x a la 1 medio, que sería esto que está acá, más 1 sobre la raíz de x, que aparecería x a la menos 1 medio. ¿Por qué aquí aparece x a la 1 medio? Al reescribir la raíz cuadrada de x, para ello necesitamos, digamos, esta variable nos debe quedar elevado a una fracción. Pero ¿cómo se forma esa fracción? Para ello, el numerador de dicha fracción será el exponente que tiene la variable dentro de la raíz. Ese sería el numerador. Y el denominador sería el índice de la raíz. Como en este caso, el exponente de la variable x es 1, lo tenemos acá. Y el índice de la raíz, que es 2, entonces nos quedaría acá x a la 1 medio. Entonces, este que está en el numerador tiene 1 como exponente, entonces al tener x a la 1 entre x a la 1 medio, sabemos que en un cociente de variables se restan los exponentes, entonces a este x a la 1 le restaríamos el 1 medio que tiene esta x aquí en el denominador, entonces nos quedaría 1 menos 1 medio, queda nada más 1 medio. Y luego seguimos con este. Lo reescribimos y bueno, nos queda el mismo x a la 1 medio. Entonces aquí tendríamos 1 sobre x elevado a la 1 medio. Pero ¿por qué aparece aquí menos 1 medio? Ok, aquí podemos verlo de dos formas. Primero, es que si aquí está x a la 1 medio y nosotros no queremos que esta variable esté en el denominador, entonces la movemos del denominador, la pasamos al numerador, pero cambia el signo del exponente. Es decir que como acá debe estar a la 1 medio positivo, si lo pasamos al numerador, entonces ese 1 medio ya no será positivo, sino que deberá ser estrictamente negativo.
y por eso es que aquí aparece así, x a la menos un medio. ¿Y qué se dice el 1 que está acá? Pues el 1 sigue estando acá. Recordemos que 1 multiplicado por cualquier variable sigue siendo la misma variable. Ahora, como este es integral de x a la 1 medio, entonces le aplicamos lo que es la integral de la potencia. Entonces sería x 1 medio más 1, porque es potencia. Sabemos que en 1, perdón, hay 2 medios, entonces sería 1 medio más 1 nos va a dar 3 medios. Y dividimos entre el mismo exponente. Y acá tenemos la integral de x a la menos 1 medio, sería x elevado a la menos 1 medio más 1, porque es potencia, le sumamos 1. Y nos queda que menos 1 medio más 1 es 1 medio. Y dividimos entre lo mismo. Ahora, en este paso, resulta que tenemos una variable dividida entre una fracción. Esto es como que tengamos una fracción sobre otra fracción, a eso le llamamos una fracción compleja. Entonces, para que se vea de una manera más reducida, lo que hacemos es, si el coeficiente que está acá es 1, entonces solo vamos a invertir esta fracción. El 2 lo pasamos para acá arriba y el 3 quedaría siempre como denominador y aparece esto. Hemos invertido la fracción. Aquí la misma forma. Este 2 lo pasamos para acá y en el denominador quedará 1, pero como sabemos que 2 como denominador, pues es como que no está y no está. Es lo mismo, entonces por eso acá ya no aparece el 1 en el denominador. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla. Disculpe, licenciado, yo tengo agua acá, no sé si me escucha. Sí. Dígame. ¿Me escucha? Sí, ahorita sí. Vaya, yo tengo una duda en base al material. Estaba viendo en la unidad 2 los contenidos son función logarítmica, función exponencial, función trigonométrica inversa y funciones hiperbólicas. Sí. No sé si ese es el contenido que estamos viendo ahorita, o sea, es en base a eso. Porque yo al principio le mencionaba ahí que sí íbamos por la unidad 3, pero eso está en la unidad 2. Es la unidad 3. Lo que pasa es que la unidad 2 y la unidad 3 prácticamente nos están hablando de lo mismo, solo que la 2, que fue la que se trabajó en la tutoría 2, nos habla de integrales, pero integrales definidas y usando sumas de Riemann. O sea que integramos, pero usando sumas de Riemann, pero también eran integrales. No sé si... Sí, no, yo solo tenía la duda o sea, me llama la atención las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales, pero no sé, quizás solamente son los contenidos. Vale. Lo que son las integrales de logarítmica exponenciales, porque ya son propiedades, ¿verdad? Entonces, como no, bueno, en el material que se nos ha, digamos, lo que tenemos propuesto para esta tutoría no lo hemos anexado, pero yo haré una tutoría de repaso el día domingo, si Dios quiere, me permite. Entonces ahí tomaremos algunas de esas funciones para ver qué pasa con ellas. Sí, esa es la inquietud que Claro, tenía. sí. Y si no, pues usted, pues, a la medida que usted tome el material y vea algún inconveniente o algún problema, solo usted avíseme y yo pues le digo ahí qué sucede. Sí, exacto, como el capítulo 2 habla de eso, de las funciones De- logarítmicas. sí, correcto. Sí, es que lo que pasa es que, bueno, en esta tutoría no se toca mucho sobre eso, pero en la de repaso tocaremos algo que tenga que ver con eso. Ok, gracias. Bueno, entonces tenemos ya entonces la integral de esta función sería esto. Ahora, si quisieran ustedes
pueden derivar esta función, este resultado, y deben obtener exactamente esto. Este o este, ya que es lo mismo, ¿verdad? Es decir que para comprobar si una integral está bien realizada, entonces derivamos el resultado y debemos obtener la función integrando, es decir, esto que está acá. Por lo tanto, es una, según nos decía digamos al inicio, la teoría, estamos integrando el f minúscula y obtenemos como resultado un f mayúscula. Luego nos dice que la derivada de este f mayúscula nos debe dar el f minúscula. Y el siguiente tenemos otro ejemplo, es un poco analítico, que nos dice de la siguiente forma. Ese problema nos dice: se lanza una bola hacia arriba con una velocidad inicial de 64 pies por segundo desde una altura inicial de 80 pies. Es decir, que nos está dando una velocidad inicial y nos está dando la altura inicial. En el literal A nos dice que debemos escribir una función posición que expresa la altura S, es decir, que la función va a ser S en función del tiempo t. Y luego nos dice en cuánto tiempo esa bola llegará al suelo. Primero, sabemos que al inicio pues el tiempo es 0. Al inicio, al momento de lanzar la bola, tenemos tiempo igual 0. Y luego las dos condiciones iniciales, que la primera nos dice que la velocidad inicial es de 64 pies. Sabemos que la velocidad es la derivada de una función. Perdón, la velocidad es la derivada de una función. Decimos la función S porque esa va a ser la función que estamos encontrando. Y sabemos de que cuando t es 0, que esto sería, digamos, el momento de esta es la altura. Entonces sabemos que al evaluar la función que estamos tratando de encontrar, al evaluarla en tiempo 0, entonces la altura será de 80 pies. Y la derivada de esta función al evaluarla en 0, que es la velocidad inicial, 64 metros. Es decir, que estamos evaluando en 0 la función que vamos a encontrar y también la derivada de esa función, y tenemos lo que es la velocidad inicial y tenemos la altura inicial. Ahora, sabemos que la velocidad es la derivada de la función y que la aceleración es la derivada, digamos, es la segunda derivada. En este caso vamos a tomar como menos 32 pies sobre el segundo cuadrado la aceleración, porque es en la gravedad, eso es cuadrado. Y de eso vamos a tener que entonces la segunda derivada es igual a menos 32. Pero entonces quiere decir que la derivada de esa función, la que estamos tratando de encontrar, es igual a la integral de la segunda derivada, porque si integramos la segunda derivada de S, vamos a obtener la primera derivada. Y la segunda derivada, pues ya dijimos que es menos 32, como estamos hablando con respecto al tiempo, que es t diferencial de t. Ahora, al integrar este menos 32, el teorema nos dice que la integral de una constante es simplemente la constante y le agregamos la variable de integración. Es decir, que la integral de menos 32 diferencial de t
no es nada más que menos 32 y acá le agregamos la variable. Siempre sumando una constante. Pero resulta que esa constante debe tener un valor en este caso, ya que estamos buscando una única función. Por eso es que decimos que si tenemos que la integral de la segunda derivada nos da como resultado menos 32t más c1. Pero resulta que cuando evaluamos al inicio dijimos que la derivada de la función a encontrar, evaluada en 0, da como resultado 64. Es decir, que en vez de escribir acá S' de t, ya evaluándola en 0, vamos a escribir 64. Y también evaluamos acá en 0, porque es el tiempo inicial. Y nos queda menos 32 por 0, más la constante. Pero resulta que cuando hacemos esta comparación de que 64 es igual a menos 32 por 0 más C1, este 32 por 0 se nos cancela. Y solo nos queda acá una C1. Entonces nos queda que 64 es igual a C1. Y tenemos el valor de la primera constante, que es 64. Por lo tanto, debemos también integrar la derivada de S para obtener S. Es decir, que vamos de forma inversa. Integramos la derivada y obtenemos la función que generó esa derivada. Nos queda así: que la función S es igual a la integral de la derivada de S con respecto a t, porque estamos hablando de tiempo y nos dicen tiempo t. Ahora, sabemos que la derivada de S lo obtuvimos al inicio. Es esta. Voy a retroceder un poquito. Entonces la derivada de S es esto: menos 32t más C1. Pero C1 en el siguiente paso no la tomamos como C1, sino que ya con el valor específico, que vale 64. Por eso nos dice que esta S' de t es esto: menos 32t más 64. Este 64 es el valor que tomó la constante C1. Y luego lo que debemos hacer es integrar esta función. Ahora, fíjense bien, tenemos menos 32t. Ya que se haya discutido lo que son, ya que hayan familiarizado bien con las propiedades de la integral, entonces ustedes pudiesen decir, ¿cuál es la función cuya derivada es menos 32t? Y alguien podría pensar, bueno, se supone que en la derivada bajaron el exponente y le restaron 1. Quiere decir que si acá quedó t, quiere decir que el exponente era 2, porque 2 menos 1 quedó 1 y bajaron un 2. Entonces 2 por cuánto lo multiplicaron para que le diera 32, y ya ven que era 16. O si no, sacan el menos 32 como una constante, integran t, y el t integrado les va a dar t al cuadrado sobre 2, porque sería t a la 1 más 1 entre 1 más 1, y luego le quedaría menos 32 entre 2. Ahí ustedes pueden buscar la alternativa de qué forma les beneficia más, cuál es la forma más que se comprende más. Entonces aquí, luego la integral de 64, pues como es una constante, simplemente le agregamos la variable de integración y sumamos, por supuesto, una constante. Pero resulta que entonces tenemos el S de t, es decir, la función S de t nos queda de esta forma: menos 16t cuadrado
más 64t más c 2. Entonces, pero entonces de ahí nos damos cuenta de que el C2 no tiene un valor. Pero al inicio nos dice que S de 0 es igual a 80, que nos representa la altura inicial. Por lo tanto, vamos a tomar esta función y la evaluamos en tiempo 0. Vamos a evaluar en 0. Esto es 0 y nos dice que es igual a 80 según el inicio del problema. Entonces acá también vamos a evaluar en 0. Es decir, que vamos a tener menos 16 por 0 al cuadrado más 64 por 0 más la constante. Si nos damos cuenta, 80 es igual a todo esto. Pero resulta que 16 por 0 se nos anula y 64 por 0 también se nos anula. En este caso solo queda C2. Entonces resulta que C2 es igual a 80, porque esto se hace 0 y esto se hace 0. Si ya tenemos entonces el valor de la constante 1 y tenemos también el valor de la constante 2, podemos afirmar entonces que hemos logrado encontrar la función que nos pedía el literal A, que nos decía escribir la función posición que expresa la altura S en función del tiempo t, y nos quedaría así. Esta sería la función que estábamos encontrando según el literal A. Pero ¿cómo se llama? El literal B nos preguntaba que si en cuánto tiempo la bola llegaría al suelo. Para ello basta con igualar esa función encontrada, esta que tenemos acá, la igualamos a 0 para poder encontrar los valores de t y luego hacer la sustitución en la misma función para ver en qué momento la bola llega al suelo. Y está de la siguiente forma. Como esto está en función de t es el tiempo, entonces lo que vamos a hacer es desarrollar esta ecuación. La igualamos a 0 y luego le damos solución para obtener los valores de t, es decir, el tiempo. Lo tenemos acá. Menos 16t cuadrado más 64t más 80 igual a 0. Al desarrollar la ecuación podemos factorizar, podemos sacar el 16 como una constante, porque aquí hay 16, aquí hay 24, que también se puede, 16 cabe 4 veces en 64, y también el 16 cabe 15 veces en 80, entonces sacamos el 16 como factor común. Al sacar el 16, entonces lo que nos queda dentro del paréntesis sería t al cuadrado más 4t más t al cuadrado más 4t más 5. Entonces a eso le aplicamos ese es un método, ustedes pueden utilizar cualquier método para resolver una función cuadrática, pero esto ya ha trabajado así. Aquí nos quedaría t cuadrado más 4t más 5, y luego se le aplicó el método de factoreo, donde sacamos, como tenemos una t al cuadrado, escribimos una en cada paréntesis, escribimos los signos, que en este caso es así, y luego buscamos dos números cuyo producto nos dé 5 y cuya suma nos dé el 4 que aparece por acá. Bueno, que debería aparecer aquí, no está el paso ese, pero ustedes podrán agregarlo. Luego resulta que para poder obtener el resultado, como es igual a 0, debemos igualar cada factor a 0. Cuando resolvemos esto, igualamos el t más 1, lo igualamos a 0,
nos da que t vale menos 1. Y cuando igualamos t, al igualamos a 0, nos va a dar que es 5. ¿Por qué? Vamos a ver, pero este no es 15, ahí no, ¿cómo se llama? No es 15, es 5. Bueno, en la próxima, luego lo aclararé porque creo que hay un error de dedo ahí. Quizá ya no sé, bueno, se me pasó de más. Pero observamos que t vale menos 1 y que t vale 5. ¿Qué significa eso? Obviamente no podemos tener tiempo negativo, por lo tanto descartamos este negativo y tomamos como tiempo únicamente el que es positivo, que en este caso es 5. Entonces podemos concluir que la bola llega al suelo transcurrido 5 segundos. Fíjense bien que no tomamos en cuenta el ¿cómo se llama? El valor negativo, solo tomamos el positivo. Y eso sería la solución a ese problema. El siguiente problema quizás tiene que ver un poquito con lo que discutía por ahí, lo que preguntaba Carlos, de lo que es las funciones logarítmicas y quizás las exponenciales. Quizás el siguiente problema tiene un poquito de relación con ello. Obviamente, para ello pues hay que repasar un poquito las propiedades y pues para ver cómo es que se van generando, porque las integrales de las logarítmicas prácticamente se ven complicadas, pero al final, haciendo los cambios necesarios, se llega a conclusiones de que no es tan complicado como se ve. Lo otro que deben recordar es reescribir, digamos, de radicales a potencias y de potencias a radicales, como también recordar la solución de ecuaciones cuadráticas, la solución de ecuaciones lineales, ya que en este tipo de problemas es importante manejar esos procesos algebraicos. Bueno, ahí es la conclusión, ¿verdad? Como t debe ser positivo, concluimos que la bola llega al suelo a los 5 segundos. El ejercicio 4. Suponga que la tasa asociada al decrecimiento de un bosque está dada por la función t de t, donde t está dada en años y la función corresponde a la cantidad de hectáreas de árboles cortadas en años. Determinar la función que modela la cantidad de hectáreas taladas por año, sabiendo que existe una constante de la tala de 2 hectáreas. Bueno, en este caso nos está dando una constante, pero ya nos está dando el valor de esa constante. Y luego nos da una sugerencia. Dice, como sugerencia, calcule la integral de t de t. Es decir, que debemos integrar esta función. Nos da sugerencia que integremos esta función. Veamos la solución. Como la tasa asociada al decrecimiento del bosque es la función t, entonces la función que modela la cantidad de hectáreas será cortada por año, debe ser la integral de la función t. Luego aquí le hemos aplicado integral a la función. Y debemos calcular esta integral. Si se fijan, quizás esta función integrando está muy diferente a la anterior. Tal vez parezca un poquito de
no sé, quizás parezca complicada, pero hay métodos de integración que quizás si es el caso, pues en la tutoría de repaso enfocaré más la presentación a discutir los diferentes métodos de integración, ya que debemos conocer cada uno de ellos para poder resolver cada una de estas integrales. En el caso, pues si hay algo que ustedes necesiten, consúltenme durante la semana, a cualquier hora, cualquier día. Tal vez no se les conteste inmediatamente, porque recuerden que a veces pues todos tenemos compromisos, salimos, pero que sí, si usted consulta y yo lo voy a ver en un momento y voy a corresponder con una respuesta. Y si no, pues podría, aunque no, tal vez no sea así, podría darse el caso de que usted pregunta ahora y quizás yo no tenga el alcance de ver la consulta hoy, pero mañana la voy a ver. Entonces, de tal manera que siempre voy a contestar, siempre voy a responder. Porque en este caso de integrales no podemos trabajarla con las propiedades que se trabajaron los dos ejemplos anteriores. Necesitamos hacer uso de un método llamado por sustitución o cambio de variable. Pero, ¿cómo funciona ese método? Aquí nos dice que para esa expresión que hay que integrar no conocemos una primitiva, es decir, que no sabemos cómo integrarla. Entonces lo que hacemos es hacer una sustitución. Le asignamos una variable artificial, en este caso es u, se lo asignamos al denominador t cuadrado más 2. Es decir, que en vez de tener t cuadrado más 2, nosotros vamos a escribir u nada más. Y este 1 va a estar representando el t cuadrado más 2. Pero, ¿cuál es la idea de hacer esa sustitución? Si se fijan, acá tenemos 2t. En el denominador tenemos, en el numerador tenemos 2t de t. Entonces, al derivar esta función, buscamos que ese resultado sea exactamente igual a 2t de t. Entonces, cuando ustedes derivan 2t, le agregamos la diferencial de t. Y al derivar este 2, pues nos va a dar 0. Por lo tanto, podemos asegurar que la derivada de u es 2t de t. Exactamente lo que tenemos acá. Vean. 2t de t. Entonces, al haber hecho ese cambio, quiere decir que nosotros en la integral, en vez de escribir 2t de t, simplemente vamos a escribir du, porque la derivada de u nos va a dar 2t de t, que es lo que estamos buscando, para que nos quede de la siguiente forma. Vean, aquí está, du es igual a 2t de t. Entonces ahora reescribimos la integral. ¿Por qué aparece 1 en el numerador? Porque lo que debemos escribir en el numerador es du. Pero sabemos que 1 por du es el mismo du. Y en vez de escribir el t cuadrado más 2, ya dijimos que hicimos el cambio y en vez de eso íbamos a escribir u. Pero resulta que tenemos la integral bueno, este menos lo podemos sacar si ustedes quieren. Yo voy a mencionar únicamente la función. Quiere decir que tenemos la integral de 1 sobre u. Pero ustedes dirán, bueno, si podemos reescribir la u, la pasamos al numerador y va a pasar con menos 1, porque aquí el exponente que tiene acá es 1. Si la subimos al numerador, nos va a quedar como menos 1. Entonces, u a la menos 1, le sumamos 1, nos va a dar u a la 0 entre 0. Sabemos que es un resultado indefinido, un valor erróneo. Por lo tanto, es un caso especial y nos dice que la integral de 1 sobre u
va a ser logaritmo natural de u. Es decir, que no podemos aplicarle potencia, es un caso especial de integración. Entonces, quiere decir que si tenemos la integral de 1 sobre x, la integral va a ser logaritmo natural de x, pero en este caso tenemos 1 sobre u. Por lo tanto, la integral es logaritmo natural de u más una constante. Pero esta constante nos la da al inicio, que ya tiene un valor, eso lo vamos a escribir al final. Después de haber dicho que la integral de 1 sobre u es logaritmo natural de u, como la función inicialmente está en términos de t, acá debemos hacer el cambio. U, ¿a qué es igual? Dijimos que era igual a t cuadrado más 2. Aquí, más la constante. Luego, resulta que la c ya tiene un valor que nos daba al inicio y es 2. Por lo tanto, la integral quedaría de esta forma. Así. Eso haciendo uso del método de cambio de variable o sustitución. Repito, traten de ver los métodos de integración. En la próxima tutoría de repaso, pues yo trataré de abordar más, digamos, un poquito más fuerte lo que son los métodos de integración, en el caso de cambio de variable, y algo otro que pues hayan dudas por ahí. Espero tener consultas de ustedes para ver cómo debo formar la próxima agenda. Luego tenemos el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo, digamos, un poquito, como siempre, los problemas a veces parecen complicados, pero al final que nos vamos relacionando con ellos, pues se nos van dando. Sea la función f de x integrable en ese intervalo cerrado a b, tal que la función evaluada en a más b menos x debe ser igual a f de x para todo x. Luego nos dice probar que la integral que va de a a b de x por f de x, diferencial de x, es igual a más b sobre 2 por la integral que va de a a b de f de x, diferencial de x. Si recuerdan, acá las integrales ya tienen un límite. Entonces, esto nos están regresando a la parte de la tutoría 2, en donde resolvíamos integrales definidas. Había un límite, había uno de dónde a dónde, y aplicamos el teorema del cálculo, creo que el primer teorema del cálculo. Y también ahí veíamos el segundo teorema del cálculo, que era para integrales definidas. Eso como tiene límite, pues entonces estas son integrales definidas. Debemos probar que esta igualdad es cierta. Para ello se deberán hacer algunos cambios. Primero, debemos hacer el cambio de que a más b menos x le vamos a asignar una sola variable. Este es u. Representamos como u el a más b menos x. Y luego vamos a reescribir la función haciendo uso, bueno, la parte izquierda de la función, la vamos a reescribir haciendo uso de ello. El de u aquí va a ser igual a menos de x. Pero como la función al inicio nos da de x, no nos da menos, entonces vamos a multiplicar todo por menos 1, de tal manera que la derivada de u se nos va a hacer negativa y el de x va a quedar positivo. Así. Lo vamos a reescribir. Entonces aquí tenemos que el x por f de x va a ser igual x lo despejamos de acá y nos va a quedar que es a más b menos u, por eso lo hemos escrito acá, a más b menos u, y el f de x igual, x este mismo, ¿verdad? A más b menos u, y menos de u, por lo que ya les dije acá, si derivan u, aquí le va a quedar derivada de u igual, esto es 0 y este es 0, derivada de x es menos 1, queda menos de x. Entonces el menos, como el de x en el ejercicio está positivo, multiplicamos por menos 1
de tal manera que es el de u el que nos va a quedar negativo y aparece acá. Luego tenemos que esta función la vamos a separar. Vamos a escribir primero, es como que vamos a hacer una distribución. Vamos a hacer la integral de a a b de a más b. Vamos a tomar esto, la constante, como un solo término, multiplicado por esto. Pero en vez de escribir f de todo esto, vamos a escribir u acá, f de u, y nos aparece acá diferencial de u menos ahora este u, que es lo que debe estar aquí. No sé, se me cortó por ahí, pero debe estar aquí. Aquí está la integral menos la integral de u por f de u. Luego debemos hacer vamos a agrupar términos. Vamos a decir de que este xf de x va a ser igual a, bueno, esta parte. Permítanme un momentito que voy a ver si soluciono ese problema, porque si no, no lo van a comprender. Ahora sí, estábamos haciendo el cambio y decía que en vez de escribir x, nosotros escribíamos a más b menos u, que hacíamos el cambio acá, y en vez de f de x escribimos f de a más b menos u, y el menos de u decía que aparecía de derivar u. Luego vamos a hacer la separación y vamos a escribir lo vamos a escribir como un solo término, a más b, y luego vamos a separar con el menos u, de tal manera que esta integral nos va a quedar que es igual a la integral de a a b de a más b, que sería esto, por f de u. Ya vamos a escribir, en vez de escribir todo esto, volvemos a escribir u, menos la integral de este u que nos sobró por f de u de u. Siguiente paso es igual, bueno, aquí es igual, en vez de escribir la variable u, volvemos a escribir f de x, es decir que vamos alternando entre las variables. Aquí vamos a escribir, en vez de la variable u escribimos x, lo mismo hacemos acá, u, x y f de u, f de x. Luego lo que debemos hacer es agrupar esa integral de tal manera que nos va a quedar en el lado izquierdo, tenemos que integral de a a b de x, f de x, va a ser igual a esta integral que está acá. Pero si se fijan, esta integral que tenemos al inicio es igual a esta integral que aparece a su derecha. Como aquí está negativo, entonces la trasladamos al lado izquierdo, es decir acá. Entonces tendríamos una suma de dos integrales iguales, porque tendríamos esta más esta que está acá. Por eso que aquí aparece 2x por f de x, y a la derecha solo nos quedaría esta integral. Luego, como este 2 está multiplicando, entonces lo vamos a trasladar, en el siguiente paso lo vamos a trasladar a dividir, y ahí nos da exactamente el resultado que estamos encontrando. Estamos diciendo de que la integral de x por f de x es igual a más b sobre 2 por la integral de f de x. Eso lo sería la demostración. Y como siguiente problema,
tenemos otra integral. Esta es otra integral en la que necesitaremos también el uso de las de alguna, ¿cómo se llama?, integrales trigonométricas. Hay que ver también lo que son las, bueno, yo traí en la presentación la derivada de funciones trigonométricas inversas, pero también hay que ver las propiedades, las integrales de las funciones trigonométricas inversas. En el siguiente problema nos dice calcular el valor de la integral 2x más 7 sobre x al cuadrado más 2x más 4. Como se ve un poquito complejo, entonces es necesario que hagamos un cambio. Este x al cuadrado más 2x más 4 lo podemos escribir como x más 1 al cuadrado más 3. ¿Sí? Porque al resolver este binomio, sumarle 3 nos va a dar exactamente este polinomio. Luego vamos a hacer lo que es un cambio de variable. En vez de ir escribiendo x más 1, nosotros vamos a escribir u. Al variable le vamos a dar un nombre de una sola variable. Luego, en vez de tener esta integral, entonces vamos a escribir todo lo que es en x en términos de u. Y aquí pues entonces acá nos va a quedar, bueno, eso va a ser como u cuadrado más 3, y es el que está acá. Pero ¿por qué en el numerador aparece 2u más 5 cuando el ejercicio nos dice 2x más 7? Lo que pasa es que este 2x más 7 nosotros lo podemos escribir como 2x más 2 más 5, para decir que luego factorizamos y nos queda que la u es igual exactamente a esto. Por eso nos aparece 2u más 5 sobre u cuadrado más 3, que sería todo esto. Y eso es igual a, entonces, esta integral 2u, porque al derivar, aquí vamos a ver, tenemos du. Entonces, quiere decir que 2u, la integral de 2u sobre u cuadrado más 3 diferencial de u, igual a la integral de 5 sobre u cuadrado más 3. Esa es una, digamos, permítame, nosotros lo podemos escribir, perdón, 2x más 7 lo podemos escribir como un x más 2 más un x más un 5. Es decir, que las dos x las estamos distribuyendo. La estamos escribiendo como x más x, y ese 7 lo estamos escribiendo como 5 más 2. Pero eso, ¿por qué? Porque nos conviene escribir o encontrar el x más 1, que es este que está aquí. Nos conviene encontrar esto, o escribir el 2x más 7 como algo que podamos sustituir por u, tomando en cuenta que ya dijimos que es x más 1. Por eso es que en vez de escribir 2x, lo escribimos como x más x, y luego en vez de escribir 7, escribimos 5 más 2. Por eso nos aparece el 2u más 5. Es necesario, de acuerdo al que hagamos acá, probablemente en algún otro problema hagamos este cambio, pero en la parte del numerador tal vez no tengamos que hacer esa factorización o esa distribución de términos. En algunos casos podrá ser necesario, en algún otro pues probablemente no se necesite hacerlo. Luego, aquí pues separamos la integral. Escribimos aquí la integral de 2u sobre u cuadrado más 3, diferencial de u, más 5 sobre u cuadrado más 3. Hemos separado la integral, la hemos escrito como dos integrales.
Pero luego tenemos otro cambio. Esta integral, que sería esta, hemos dicho que vamos a asignarle la variable w a u cuadrado más 3, y que si derivamos esa w, es decir, u cuadrado más 3, eso nos va a quedar que la dw es igual a 2u de u, y que es exactamente lo que tenemos acá. Lo que mencionaba de la sustitución en el ejercicio, creo que en el ejercicio 3, en el ejercicio 3, en el ejercicio 4 hicimos ese cambio, donde decía que la idea de darle una sola variable a este denominador era tratar de encontrar la parte del numerador, incluyendo el diferencial. Por eso es que cuando hacemos w igual a u cuadrado más 3, entonces al derivar esa w, obtenemos este de 2u de diferencial de u. Entonces al localizar eso ya lo escribimos de esta forma. Pero luego vimos también en el ejemplo anterior que la integral de 1 sobre, bueno, en este caso w, no es nada más que el logaritmo natural de w. Luego hacemos el cambio, que sabemos que w es u cuadrado más 3, pero como la función inicial no está dada en términos de u, entonces en vez de escribir u cuadrado más 3, vamos a escribir el equivalente de u en términos de x, que sería este que está acá, más 3, que sería este, y ahí tenemos la integral de la primera parte, es decir, de esta. Hemos calculado esta integral. Ahí está lo que ya mencionaba. Ahora tendríamos entonces que encontrar la integral de 5 sobre u cuadrado más 3 diferencial de u. Eso lo haremos de la siguiente forma. Aquí menciono lo que son las integrales de funciones trigonométricas inversas. Es necesario que nos relacionemos con eso, que veamos en el libro, ahí aparecen las distintas integrales de funciones trigonométricas, ya que en ese caso prácticamente solo hacemos sustituciones. Entonces tenemos que esta es una forma de integrar una función trigonométrica. Tenemos que lo que estamos integrando es 5 sobre u cuadrado más 3, pero según la propiedad de integrales, en ese caso es integrarle una trigonométrica, al integrar esto que es 1 sobre u cuadrado más, este sería un a cuadrado. Entonces debemos de tratar de escribir este 3 que nos da el problema como algo al cuadrado, pero para poder escribir ese 3 al cuadrado y que nos dé el mismo 3, pues entonces le aplicamos raíz. Luego decimos que la integral es como que tengamos la integral de esto es la arcotangente de 1 sobre raíz de 3 por x más 1, pero aclarar de que esto es una propiedad que ya está dada, es una integral de una función específica donde la integral o el resultado es hablando en términos generales, esto sería 1 sobre a según la integración de trigonométricas inversas, para luego tener de que la integral de todo esto es igual al logaritmo natural de todo esto que está acá, más 5, porque en el ejercicio de nosotros el numerador es 5, no es 1. Por lo tanto,
queda 5 sobre raíz de 3, arco tangente de 1 sobre raíz de 3, que nos representa el a cuadrado que nos menciona la propiedad, por x más 1, que x más 1 es, ya habíamos dicho que es u. Eso sería entonces trabajando la trigonométrica. Repito, si pueden, relaciónense con lo que son las integrales trigonométricas inversas y derivadas trigonométricas inversas, y luego en la tutoría de repaso pues trataremos de discutir más a fondo lo que son esas propiedades para que no queden dudas alguna. Entonces, las dudas que ustedes puedan tener sobre ello, yo les recomiendo, y es que lo voy a repetir una y otra vez, traten de leer el material, traten de comprender esas integrales de tipo trigonométricas inversas, que son las que podrían quizás darles quizás problemas. Traten de ver también la derivada de las trigonométricas inversas, repasen las propiedades de integración, y en el resto de la semana, o en el transcurso de la semana, perdón, pregunten, hagan sus dudas, y pues ahí estaré. Por hoy ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla. Si no, pues nos veremos en la próxima tutoría.